Hoy vamos a hablar del escáner de seguridad. Vamos a ver, como siempre, un poco de normativa, ¿vale? Asociada al escáner, sobre todo referente a la 13855 a nivel de distancias de seguridad, porque al final nosotros somos el espíritu de la seguridad, ¿no? Y los productos que tenemos son relacionados evidentemente con la seguridad. Luego, pues automatizamos de forma segura. Este sería un poco, ya nos conocéis, nuestro lema, nuestra misión. Vale, bien, al final vamos a hablar sobre introducción de normativa y luego ya entramos directamente a las propiedades del escáner. Vamos a ver también unos pantallazos a nivel de visualización de cómo se programa, veréis que es muy sencillo. Y también veremos aplicaciones clásicas de escáner a nivel general y evidentemente también del escáner de PINZ. Vale, y bien, un poco esta será la introducción al webinar de hoy. Vamos a empezar con a nivel de normativa, ¿vale? Aquí David seguro que nos da un capote. Luego sabéis que a nivel de distancias de seguridad, en todos los elementos de optoelectrónicos, en el mismo manual, al menos con los de PILT, existe la normativa en base a 13855 que nos hace calcular la distancia de seguridad. ¿Qué es esta distancia de seguridad? La distancia que tenemos que tener como mínimo, por ejemplo esta S de aquí, en la cual aseguramos de que el operario no llega al movimiento peligroso, ¿vale? Esta distancia, ¿con qué parámetros se calcula? Se calcula con parámetros la K, que es la resolución, ¿vale? Del escáner. Por ejemplo, en la barrera, sabéis que tenemos tres tipos en barreras tenemos resolución mano, dedo y cuerpo. Luego en el escáner también tenemos diferentes resoluciones que se pueden programar mediante el software. Vale, ahora veremos cuáles son. Mediante, claro, dependiendo de la resolución, tendremos una distancia mayor o menor al peligro, ¿vale? Estamos hablando de esta Sí, fórmula de si aquí. me permite, Albert, al final el parámetro K lo que nos dice, como comentas, en función de la distancia que tengamos al peligro, ¿vale? Tenemos una velocidad de aproximación. Al final la K es una constante, ¿vale? Si la distancia S va a ser menor o igual a 500 milímetros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la velocidad de aproximación será de 2000 milímetros por segundo. ¿Y eso por qué? ¿De dónde salen estos 2000 milímetros por segundo? Porque cuando tenemos una distancia inferior a 500 milímetros, lo que se cuenta es la velocidad que podemos generar con un miembro superior o inferior, ¿vale? La velocidad de aproximación máxima que yo puedo impartir con un brazo o con una pierna, ¿vale? Para poder acceder al peligro, ¿vale? En cambio, si a la distancia S ya se prevé que va a ser superior a 500 milímetros, este factor K lo que va a ser es de 1600 milímetros por segundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser la distancia que yo me puedo aproximar en velocidad de cuerpo, ¿vale? O sea, cuando haciendo un sprint, si nos ponemos en casos muy exagerados, en el diagrama que vemos aquí, haciendo un sprint de este operario corriendo para tirarse contra el transportador, ¿vale? Por lo tanto, este factor K va a ser a 1000 si la distancia se prevé que sea inferior a 500 milímetros o 1600 si es superior, para que lo tengáis en cuenta. Eso es, gracias David. Y luego, evidentemente, también ten en cuenta el parámetro del tiempo, ¿vale? El tiempo de reacción. Esto es importante. No solo el tiempo de reacción, aunque tarda en parar la máquina, sino que ahora nos estamos encontrando cada vez más que esa máquina, por ejemplo, una GV, puede tener una inercia también, ¿no? Luego hay que tener en cuenta tanto el tiempo de parada y el tiempo de inercia, ¿vale? Bueno, la máquina puede estar parada, es decir, podemos tirar la potencia, pero puede haber el movimiento inercial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en el parámetro de tiempo el tiempo inercial, ¿no? Luego también tenemos las constantes, ¿no? Que serían las zetas, estas, la ZT, ZR y la C, que son unas constantes de tiempo para aumentar la distancia, ¿no, David? Correcto, al final la fórmula que veis de arriba es la fórmula genérica de seguridad. La fórmula que veis abajo horizontal y un escáner láser, ¿vale? Y sigue mostrando el ZT y el ZR, ¿vale? El ZT sería un suplemento que sería de 150 milímetros fijo, ¿vale? Un suplemento de seguridad que le añadimos por el tipo de aplicación, y el ZR va a ser un suplemento en el caso de instalación cerca de luces intensas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el escáner se puede ver falseado, ¿vale? Así el escáner recibe un punto de luz muy potente, se va a poner en error, ¿vale? Pero puede tener fuentes de luz próximas que hagan que la lectura sea un poquito más lenta, por lo tanto es un factor de corrección que tenemos que aplicar,
¿vale? Como os ha comentado Albert, aquí tenemos también un T1 y T2, que es la suma, tiempo de respuesta del escáner en segundos y tiempo de marcha inercia de la máquina, ¿vale? Al final el parámetro T siempre será la suma desde que yo provoco la orden de parada, o sea, desde que yo interrumpo la zona de escáner o la zona de detección del hasta que luego tenemos que sumar los tiempos de procesamiento del escáner, el tiempo de procesamiento del relé de seguridad o del PLC de seguridad que vaya a procesar la señal, el tiempo de activación de las salidas que van a desconectar los contactores, el tiempo de retardo que van a tener los contactores para actuar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos que tener en cuenta todos los tiempos. Tener en cuenta que lo mejor para hacer estos cálculos como Dios manda es hacer un estudio de tiempo de parada. ¿Vale? En uno de sus servicios, ¿vale? A nivel de día, ofrece este servicio de medición integrada, que es la forma más exacta de asegurarnos. ¿Vale? Mediante un estudio específico, lo que vamos a hacer es determinar el valor S real. Si vamos a valores teóricos aplicando la fórmula, siempre deberemos coger los valores máximos que nos dan los datasheets. ¿Vale? El tiempo de parada máximo el tiempo de desconexión máximo del contactor, por lo tanto siempre iremos a máximos, ¿vale? Por lo tanto la distancia S teórica va a ser siempre mayor que la real, pero tenemos que hacerlo así si no queremos hacer un estudio mediante cálculo de parada físico, mediante cálculo real. Muy bien, David. Perfecto. Vistas las aclaraciones, si tenéis alguna duda la podéis comentar. Vamos a avanzar. Vamos a seguir con... Eso es. Vamos a seguir con las características técnicas, ¿vale? Del escáner del PSN Scan, ¿vale? Vamos a empezar por algo básico y es que tenemos diferentes tipos de escáner, lo vais a ir viendo, luego tenemos diferentes tipos de conexiones, ¿vale? Pues de 12 pines, de 8 pines, de 17, esto va a determinar nuestra aplicación, cuántos pines necesitemos, ¿vale? ¿Por qué avanzo con esto? Para explicaros que la comunicación con el escáner se hace vía input-output, ¿vale? Coupling, no, de momento no hay un bus de campo integrado en el equipo, con lo cual, como más comunicaciones debamos tener con el equipo, más cable necesitaremos y por eso tenemos diferentes cableados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que determinar diferentes zonas o diferentes áreas, ¿no? De warning, de stop, pero entonces necesitaremos más o menos cableado, con lo cual tendremos un cableado u otro, ¿vale? Luego, tenemos diferentes campos de protección, ¿vale? De 3 y 5,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la zona segura, la zona de stop, ¿vale? Tenemos un modelo que llega hasta 3 metros y un modelo que llega hasta 5,5 metros, ¿vale? Luego la zona de warning nos llega hasta unos 40 metros, con lo cual a nivel de warning podemos llegar a 40 metros, con diferentes resoluciones, ¿vale? Tenemos resoluciones que se pueden variar dentro del software que pasan de 30 a 120 milímetros, ¿vale? Esto va a depender de la necesidad que nosotros tengamos a nivel de resoluciones, ¿vale? Normalmente pues utilizamos, bueno, la que sea necesaria, ¿vale? Luego es muy interesante también el tiempo de reacción, ¿vale? El tiempo de reacción, el mínimo que tenemos es de 60 milisegundos, luego se puede ampliar. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si queremos evitar falsos negativos, básicamente lo que podemos diseñar mediante el software es poner cuántas veces queremos detectar un objeto antes de que me caiga la seguridad. ¿Qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, si detectamos 2 veces dentro de un objeto, dentro de la zona peligrosa, tendremos 60 milisegundos, ¿vale? Podemos ir modificando y diciéndole al escáner que lo queremos encontrar mínimo 3 veces o mínimo 4, 5, 6 veces. Evidentemente luego el tiempo de reacción sube, pero nos podemos evitar falsos negativos en caso de que lo requiramos, ¿vale? Y luego... Correcto, a raíz de lo que comenta Albert, tener en cuenta esto. Si el tiempo de reacción sube, la distancia de seguridad S aumenta. Evidentemente. ¿Vale? Porque muchas veces sí que queremos un escáner que no nos dé falsos positivos, que la distancia de seguridad sea la mínima posible y que sea muy rápido, ¿vale? Y todos no lo podemos tener, evidentemente, ¿vale? No solo en nuestro equipo, sino en todos los equipos del mercado, ¿vale? Esto ya a nivel de nuestra experiencia, a nivel de consultoría, tener en cuenta esto. Cuantas más ciclos de barrido nos hace el escáner, más tiempo tarda en hacer estos barridos, por lo tanto, el tiempo, al ser superior, aumenta la distancia de seguridad. Eso es. Vale. Otro parámetro importante a resaltar son los 275 grados que tiene de apertura, ¿vale? Con lo cual nos permite, por ejemplo, instalarlo en zonas, en cuadriláteros,
por ejemplo, en esquinas, esquineros de AGVs o esquineros de máquinas, que nos permite no tener ningún ángulo muerto, ¿vale? Y esto es importante remarcarlo. A nivel de conexionados, se montan conexionados por detrás. Aquí vemos un conector, ¿vale? Por ejemplo, este es el de métrica 12 4 polos, que nos sirve para comunicar con Ethernet, ¿vale? Veréis que el escáner tiene una IP en la cual nos conectamos con el software, con un portátil, un ordenador, y mediante esta IP nos conectamos al equipo y lo programamos, ¿vale? Luego detrás pues tiene más conectores. Esto es una pequeña rótula que se va moviendo para tirar el cable de la mejor manera posible en máquina, y detrás tenemos otro de 8 pines, ¿no? Y luego ahí dentro, ahí es interesante porque tiene una pequeña carcasa en la cual se guarda toda la información que hemos programado, ¿vale? Puesto aquí abajo. Luego, si necesitamos cambiar el equipo, es tan fácil como cambiar, y es como una chip que vamos a decir, es una memoria en la cual ponemos el siguiente, y ya sin necesidad de tocar el cableado ni volver a reprogramar, ya directamente vuelve a trabajar con la misma programación que teníamos anteriormente, ¿vale? Esto es interesante remarcar. Y luego, a nivel de parámetros eléctricos, vamos a ir viendo más, pero comentaros que, por ejemplo, con el módulo de 17 pines tenemos 4 salidas USSD, ¿vale? Que trabajan en paralelo. Esto quiere decir que puedo tener un área segura, otra área segura, y que cada una me tire potencia de cosas diferentes, ¿vale? O sea, están independizadas, ¿vale? Incluso también es posible tener una zona segura con unas 2 salidas OSSD, luego a la zona de warning con 2 salidas OSSD también, ¿vale? Por ejemplo, en robots colaborativos, trabajando en método 3, diríamos que incluso sería en modo cooperativo más que colaborativo, podemos bajar la velocidad de forma segura con el warning, ¿vale? Recordaros que, por ejemplo, si estamos bajando la velocidad de un robot con una señal estándar, no lo estamos haciendo de forma segura, ¿vale? Esto es importante, dado que el controlador del robot, en este caso, tendrá unas entradas seguras asociadas para poder trabajar así, ¿vale? Con lo cual podremos, con la señal esta de warning, podríamos, si tener las salidas OSSD asociadas, podríamos bajar la velocidad de forma segura, y luego entramos en la zona de stop y pararíamos el robot de forma segura también, ¿vale? Luego, evidentemente, también tiene otra señal el escáner de prealarma, ¿vale? Que esta señal ya sí que es estándar. Tendríamos la prealarma, luego la alarma y finalmente la señal de stop, ¿vale? Bien, sigo, David, si no hay ninguna pregunta, voy tirando. Luego, a nivel de si instalamos Sí, nos diferentes escáneres. preguntaban, un segundo, Albert, nos preguntaban el tema de la distancia, si era en diámetro o en radio. Ya le he contestado por Vale, el vale, perfecto, sí. ¿vale? Pero marcar la anuncia que estos 5,5 metros son de radio, ¿vale? El escáner siempre va a estar en el spot central, en el punto central, y a partir de ahí va a medir como máximo 5,5 metros de distancia de parada, ¿vale? O sea, eso quiere decir que podemos tener una distancia de seguridad S de 5,5 metros y la distancia de warning son 50 metros, ¿vale? Que es una de las características también más remarcables de nuestro escáner, el alto campo de detección que tiene. Por lo tanto, con una distancia de warning de hasta 50 metros, donde nos haría un preaviso y pararíamos máquina como máximo a 5,5 metros. Eso es. Vale, perfecto, gracias por la aclaración, David. Luego, si tenemos diferentes escáneres adyacentes en máquina, evidentemente, de momento, nuestro escáner, el haz de luz no está codificado. Sabéis que, por ejemplo, con las barreras, en las PSONOP 2, los haces pueden estar codificados. Luego, si se ven emisor y receptor, con otra barrera, no se molestarían, ¿no? En este caso, no es así, con lo cual esto significa que debemos tomar medidas al respecto. ¿Cómo lo hacemos? Por nuestra experiencia, lo solemos poner en oblicuo, como la parte de abajo, para que no se vean directamente el haz que tiene un escáner con el haz que tiene el otro, o evidentemente en diferentes alturas. Entonces ya, si están en diferentes alturas, perdón, no habrá problemas para que se molesten entre ellos, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a saltar un poco a nivel del configurador. Es muy sencillito, ¿vale? Básicamente nos conectamos punto a punto con el escáner, y se puede hacer tanto offline como online la programación. Si se hace online, directamente nos conectamos, picamos la IP, ¿vale? Y directamente ya empezamos a programar cada uno de los parámetros,
¿vale? Por ejemplo, en este caso de aquí, programaríamos si queremos 2 salidas USSD, 4 salidas USSD, si queremos señal de warning, y en el modelo de 17 pines, que en este caso no lo elegimos para hacer el caso, no, para visualizar, podríamos hacer la prealarma también, ¿vale? Luego, ¿cómo configuramos estos pines? Esta programación, digamos, con los pines reales, ¿no? Con el input-output, con el mapeado. ¿Cómo lo hacemos? Pues abajo nos saldría el cableado de las salidas y ahí iríamos programando, pues si el pin 1, el pin 2, el pin blanco, el rosa, sería qué funciones tendría, ¿vale? Igual para las entradas. ¿Para qué nos sirven las entradas configurables que tiene el escáner? Nos sirven para cambiar, por ejemplo, las zonas, ¿vale? No lo hemos comentado, lo veremos después, pero dependiendo del modelo podemos llegar a hacer 10 zonas o más. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes zonas que pueden trabajar de forma secuencial, ¿no? Primero trabaja una zona, luego otra, ¿vale? Y cada una de estas zonas tiene diferentes áreas, ¿vale? Área de stop, área de warning y área de prealarma. Y así iremos confinando todo un conjunto dependiendo de la aplicación, ¿vale? Para elegir estas diferentes zonas lo hacemos también vía input-output y lo vamos definiendo en este apartado de la derecha, que es la definición de zonas. ¿Cuántas necesito? ¿Cuántas tengo? Y luego qué entradas son las exactamente configurables para esas zonas, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro. En caso de que no, lo comentamos, ¿vale? Voy a seguir con la resolución. A nivel de resoluciones, es lo que os comentaba antes, ¿vale? Dependiendo del número de scans que queremos que haga el escáner, tendremos un tiempo de reacción u otro, ¿vale? El mínimo es 2 segundos, como hemos visto, está alrededor de 60 milisegundos, en este caso son 62, ¿vale? Como más número de scans vayamos aumentando, más tiempo de reacción tendremos y, como comentaba David antes, a causa de la 13855, más distancia de seguridad necesitaremos para parar la máquina, ¿vale? Luego, otra característica muy interesante es a nivel del dust filter, ¿no? Del filtro del polvo, ¿vale? El equipo tiene diferentes filtros dependiendo de la situación en la que esté, del ambiente en el que esté, ¿vale? Dependiendo si es un ambiente donde hay mucho polvo o no, es un ambiente limpio y demás, ¿vale? Se pueden ir, hay 3 niveles de bajo, medio y alto a nivel de filtros del polvo, ¿vale? Si es una zona en la cual hay muchísimo polvo y no funciona, o es un ambiente muy agresivo y no funciona ninguna optoelectrónica, ni este escáner ni cualquier otro a nivel de polución y demás, iríamos a otra tecnología, ¿vale? Que en todo caso lo explicaríamos en otro webinar, que es el tema del radar, ¿vale? El material, el producto radar que funciona por ultrasonidos, ¿vale? Digamos que oiría donde el escáner está viendo, el otro oye, ¿no? Con lo cual, para otras aplicaciones donde el escáner no llega, sí que entraríamos con el radar, ¿vale? Que si os parece lo haremos en otra ocasión. ¿De acuerdo? Esta zona de detección, esta resolución de 70 milímetros que hemos visto antes, ¿no? Que se podía de 30, 50, 70 hasta 120 milímetros de resolución, también lo podríamos variar para el warning, ¿vale? Bien. Y luego, a nivel de programación, ¿cómo se programan todas estas áreas que hemos ido viendo, ¿no? ¿Cómo se programan? Luego, ¿cómo las puedo programar? Aquí lo vemos, es muy interesante si tenemos la suerte ya de estar programando in situ, es mucho más fácil luego porque montamos el escáner y hacemos un teach-in, ¿vale? Entonces el escáner ve la zona en la cual tiene que estar trabajando y entonces es mucho más sencillo de acurar muy bien toda la zona en la cual yo quiero proteger, ¿vale? Tanto lo puedo hacer a mano alzada como utilizando diferentes formas geométricas, es muy sencillo, no tiene más y luego aquí lo podemos programar, pues lo que decía antes el compañero que ha preguntado, ¿no? Se puede hacer tanto a nivel de radio como a nivel de distancias, lo vemos así, ¿no? Bueno, un poco esta es la idea. Vale, voy viendo que van asaltando preguntas. David, si hay algún tema, me paras. Sí, nos preguntaba David Gómez si las zonas son radiales, o las zonas que pueden ser de tipo hacer un quesito y luego un radio, lo que sea. Ya le he comentado que sí, que al final tenemos el escáner por tecnología, es un punto láser que sale de una zona frontal. Por tanto, siempre va a ser un barrido radial, Eso ¿vale? es. Pero no estamos limitados a una forma de quesito, por ejemplo, como veis aquí en la imagen, sino que podemos hacer la forma que queramos. Podemos hacer el perfil, tenemos diferentes herramientas muy simples de utilizar. Podemos hacer el perfil, por ejemplo, a mano de la figura esta que vemos.
¿vale? No sé si Albert lo va a comentar, pero con este teaching que hemos hecho, esta imagen que tenéis aquí, lo que el escáner vería, ¿vale? Serían los objetos que veríamos, los objetos que no puede atravesar el láser serían las partes oscuras. ¿Vale? Todo lo que es parte clara es zona abierta, ¿vale? Donde no hay objetos. Por lo tanto, nosotros podríamos coger una herramienta de lápiz, ¿vale? Y reseguir todo el perímetro, ¿vale? Para formar mi zona de seguridad, ¿vale? Si es una zona con menos obstáculos que esta vemos que hay muchas aristas, muchos puntos, podríamos coger herramientas ya predefinidas, ¿vale? Pues coger una herramienta de, pues, quesito, una herramienta de cuadrado y definir un cuadrado perfecto, no hay ningún tipo de limitación en este aspecto. Eso es, correcto. Sí, al final, dependiendo de... Normalmente lo que hacemos es en esta zona cuadrada, a lo mejor sí que predefinir es un cuadrado y luego en zonas más acuradas tenemos la herramienta de programarlo a mano, en la cual es mucho más sencillo, ¿no? Apurar bien y hilar bien lo que queremos proteger, en este caso. ¿Vale? Molt bé. Vamos a seguir. Luego pasamos un poco, ya hemos visto el software, no tiene mucho más. Al final es programación de entradas, salidas y luego que queremos que visualice el equipo, ¿vale? Y luego descargar. No tiene nada más complicado, ¿vale? Queremos resaltar otra de las aplicaciones que podemos hacer con el escáner, ¿vale? Hay otro modelo que se llama Master y Esclavo, ¿vale? Master and Slave. Y es muy interesante por si tenemos diferentes escáneres trabajando en una misma zona que tiene la misma función. Por ejemplo, evitar el rearme intempestivo dentro de la máquina, o tenemos una zona muy larga que tenemos que ir poniendo diferentes escáneres, ¿vale? Una línea larga o depende de la aplicación, ¿vale? En vez de tener que programar 3 escáneres diferentes y 3 mangueras diferentes, armario y demás, lo que podemos hacer es, tenemos esta opción en la cual hay un máster, el cual tiene toda la programación de los diferentes escáneres y, digamos, tiene el cerebro de los otros esclavos y luego tenemos los esclavos, ¿vale? Que simplemente lo que hacen es estar monitorizando y enviando información al máster, ¿vale? Con lo cual tenemos toda la conexión en serie en campo y solo nos llega una manguera armario con las diferentes señales de seguridad, las OSSDs y también las entradas seguras que tiene el escáner, las señales de prealarma y demás, ¿vale? Todo esto llegaría, por ejemplo, al multi, ¿vale? Para gestionar estas seguridades. Pero lo interesante de esto es que no es necesario tener, digamos, 4 escáneres que tengan toda la información y que tengan todo el cerebro, digamos, a pasar a tener solo un máster con toda esta información y los otros, los esclavos, evidentemente tienen un precio mucho más reducido porque solamente son, básicamente lo que hacen es visualizar si hay alguien en su zona o no, pero no tienen más electrónica dentro, ¿vale? Esto es muy interesante porque con el mismo nivel de prestaciones, evidentemente, el mismo nivel de seguridad, pasamos a tener un máster y hasta 3 esclavos, ¿vale? Luego, pues el número de conjuntos de zonas y demás que podríamos hacer dependería del número de escáneres que tengamos, perdón, del cableado y demás, ¿vale? Luego, pues, por ejemplo, veríamos si están los 4 en la misma zona, veríamos en la pantallita que tenemos delante si está ok, no ok, cuál de ellos, ¿no? Tendríamos el diagnóstico tiempo real de cuál de ellos puede estar, por ejemplo, porque hay un palet delante suya y no puede rearmar, ¿no? La máquina. Un poco, esta sería la idea. Venga. Sí, me cuenta Jesús de cambiar la zona en un solo esclavo, sí que es posible, ¿eh? O sea, al final podemos ir definiendo diferentes zonas, diferentes casos, ¿vale? Por ejemplo, para un esclavo hay un caso, luego el caso lo cambiaríamos en todos, lo que no implica es que en los otros equipos tenga en los mismos casos tenga la misma programación, ¿me explico? Luego sí que es posible cambiar el estado en solo uno. Vale. Y luego pasaríamos un poco a ver a nivel de aplicaciones. Bueno, al final sabéis un escáner cómo funciona, ¿no? Y qué tipo de aplicaciones tiene. No obstante, iremos viendo diferentes, como por ejemplo la típica de carga y descarga, en la cual pues queremos que una zona sea segura mientras está la máquina trabajando, pero la otra es posible descargar, con lo cual no hace falta monitorizarla, ¿no? Entonces, o solo tener una señal de warning en este caso. Con lo cual, pues evidentemente con este escáner se puede hacer y podríamos tener diferentes zonas, ¿no? Podríamos tener en vez de 10 podríamos tener hasta 10 y luego lo que es interesante también es que podríamos tener zona de stop y zona de warning en cada una de ellas y demás, ¿vale? Esto es importante. Bien.
Luego, evidentemente, ah, tenemos otra de las aplicaciones es para controlar el acceso a máquina, para parar o bajar la velocidad de máquina cuando me estoy acercando, ¿vale? Para aprovechar más la producción y no parar cada vez que paso por delante de ella. Incluso en este tipo de aplicación de mesa rotatoria podemos, si hay un PLC de seguridad o un relé configurable, ¿no? Como es el multi, dependiendo de la posición que tengamos de la mesa rotatoria, si sabemos que está en posición segura, podríamos inhibir, ¿no? La señal del escáner porque no hay movimiento peligroso ni me puedo colar dentro, ¿no? Una vez empieza a girar, sí que activaríamos el escáner y activaríamos las diferentes funciones, ¿no? Con que evidentemente puede trabajar con multitud de aplicaciones. Otro caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de evitar el rearme intempestivo, ¿no? De máquina. Luego aquí tenemos un resguardo móvil en el cual puedo entrar y una vez dentro puedo estar monitorizando que no hay nadie dentro de la máquina, ¿no? Claro, evidentemente en este dibujo es muy bonito, ¿no? Y es una zona limpia. Luego cuando entramos en una zona máquina industrial puede haber recovejos en los cuales me puede quedar escondido, ¿no? Y entonces rearmar la máquina con un operario dentro. Luego es interesante combinar esta opción a lo mejor también con otros sistemas de seguridad como podría ser el radar, como comentaba antes. ¿Vale? Muy bien. Y luego otra de las aplicaciones que tenemos con el escáner es montarlo en vertical. ¿Vale? Es importante. Luego si lo montamos en vertical podemos utilizarlo a nivel de como si fuera un muting de barrera, ¿no? Tiene entradas para hacer el muting en L o en T y luego también tiene entradas para hacer el override como si fuera una barrera, con lo cual podríamos tener un montaje en vertical y poder utilizarlo como en caso de que sea complicado poner varias barreras o dependiendo de la zona sea un poco más hostil poner diferentes barreras, pues podríamos montar un escáner, ¿por qué no? Vale, la tecnología lo permite. Bien, y finalmente voy a saltar a la última, viendo que quedan 2 minutitos, que es la misma básicamente, y es la posibilidad de montar una GVs, ¿vale? Que es muy interesante porque no solo hay la actualización del escáner que comentábamos antes, al tener 275 grados nos permite poder montar dos, uno en cada lado y tener cubierta toda la zona, ¿vale? No solo eso, sino que también es muy interesante el hecho de poder comunicarlo con el Penoz Multi a nivel de entradas y salidas y el Penoz Multi podría tener el control de la velocidad, ¿no? Del escáner, de la GV o del AMS. Luego tendríamos un control de velocidad, con lo cual podríamos ir regulando la velocidad, perdón, las distancias de seguridad del escáner en función de en función de las velocidades. Para todo esto, tanto con el Penoz Multi como con el escáner. ¿Vale? Aquí tenéis dos de los ejemplos y bien, esta era un poco la idea del escáner. ¿Vale? Para terminar, vamos en tiempo, hacer una foto general de lo que hemos comentado hoy, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de escáneres, tanto los que trabajan en Stenalone, que tenemos diferentes modelos, no quiero entrar en detalle de cuáles son cuáles, simplemente tenéis un overview general de qué podemos llegar a hacer y también tenemos la opción de utilizar un escáner master con diferentes esclavos. ¿Vale? Cada uno de ellos se programa con el configurator y luego las señales seguras tanto pueden ir a un relé de seguridad básico, dependiendo de la aplicación, como pueden ir a un relé de configurable o a un PLC de seguridad, ¿no? Cada uno se programaría con su software. ¿Vale? Muy bien. Visto esto, David, no sé si hay alguna pregunta más. Tenemos aquí una pregunta, ¿vale? Que está en portugués, Sí, ya la entiendo, ya. A ver. pero exacto. Sí, nos comentan si 10 zonas son pocas, dependerá de la aplicación, ¿no? O hay aplicaciones con AGVs que se necesitan a lo mejor 32 zonas, 32 casos, y hay aplicaciones en las cuales una zona nos es más que suficiente, ¿no? En este caso me he pasado un poco de previsor y de precavido, porque 10 zonas son los escáneres que tenemos actualmente a día de hoy en breve saldrá el próximo escáner en el cual sí que tendrá más de 10, no sé cuántas, pero estamos hablando de alrededor de más de 32, no sé si son 50. Luego, correcto, son pocas 10, pero dependerá de la aplicación. Pueden ser pocas o pueden ser muchas. Vale.
No sé si tenemos algún tipo más de pregunta. Bueno, nos está haciendo una aclaración Claudio, ¿vale? En el nivel de AGVs, ¿vale? Pero bueno, Vale, bueno, si quieres la comentamos más en particular esta a nivel de GVs, ¿vale? correcto. Con, con Miguel. Luego ya no sé si hay alguna cuestión más. No, no hay ninguna pregunta más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Estamos dentro de tiempo, Venga, ¿vale? Todo ha quedado bastante claro. Yo creo que las preguntas que han ido saliendo las hemos ido contestando directamente tú, Alberto, yo directamente pues picando la respuesta. Os agradecemos como siempre vuestra presencia, ¿vale? Hoy os hemos contado 4 pinceladas de nuestros canales de seguridad, hemos hablado un poquito de normativa. Ahora os esperamos para la próxima sesión que tenemos para hablar de barreras, ¿vale? Vamos a hablar también de nuestra gama de barreras, vamos a hablar de soluciones técnicas con barreras fotoeléctricas, de normativa. ¿Vale? Nos emplazamos al próximo webinar. A ver, no sé si quieres comentar alguna cosa más. no, no, nada más. Muchas lo he comentado con David. Gracias por la atención. Si tenéis alguna duda, nos conocéis. Si no, estamos en info@piuz.es. Y nada, a cuidarse y nos vemos el próximo jueves. ¿Vale? Muy bien. Que vaya muy bien todo. Gracias, David.